¿Y si te dijera que cuanto más te esfuerzas por ser sociable, más cerca estás de volverte débil, torpe y manipulable? No es una exageración, ni una provocación barata. Es la consecuencia inevitable de vivir pendiente de las miradas, de los aplausos y del maldito qué dirán. Cada vez que suavizas tus palabras para no incomodar, te arrancas un pedazo de lucidez. Cada vez que finges estar de acuerdo para no quedar fuera, te robas un fragmento de autenticidad. Y cada vez que te moldeas para caber en un grupo, lo que se va muriendo no es tu capacidad de pensar, sino tu valentía para hacerlo. El mundo te aplaude cuando te conviertes en una copia dócil, pero lo que no te dice es que, en ese proceso, dejas de tener fuerza propia. Crees que ganas aceptación, cuando en realidad lo que pierdes es carácter. Y lo peor, lo más devastador, es que acabas celebrando tu propia domesticación como si fuese éxito. Te aplauden porque te pareces a ellos, porque no molestas, porque no incomodas. Y tú, convencido de que eso es pertenecer, entregas tu voz, como quien entrega su alma, a cambio de una migaja de aprobación. ¿Sabes lo que pensaba Diógenes? Que la verdadera estupidez no era carecer de inteligencia, sino renunciar voluntariamente a ella, por miedo a quedarte solo. No se trataba de brillar en medio de la multitud, sino de sostener tu verdad aunque toda la multitud te diera la espalda. Y es ahí donde se esconde el mensaje más incómodo. Cuanto más dependes del grupo, menos dueño eres de ti mismo. Cuanto más buscas encajar, más fácil resulta manipularte. Y en ese juego, lo único que terminas perdiendo es tu libertad intelectual. Quédate conmigo, porque al final vas a ver lo que casi nadie se atreve a aceptar. Que la soledad no es tu enemiga, es tu refugio, tu laboratorio, el único espacio donde recuperas el filo de tu mente. Vas a entender por qué el silencio, ese que tanto temes, puede devolverte una fuerza que ninguna multitud podrá darte jamás. La trampa más peligrosa de la sociabilidad excesiva no está en las fiestas, ni en los grupos, ni en las sonrisas falsas. Está en algo mucho más profundo, en cómo altera tu manera de pensar sin que te des cuenta. Porque cuando vives rodeado de gente, tu mente empieza a funcionar como un espejo. Ya no piensas en lo que realmente crees, piensas en lo que los demás esperan que digas. No sientes lo que realmente sientes, sientes lo que crees que deberías sentir para no parecer raro. Y lo más inquietante es que llega un momento en que ya no sabes distinguir cuál es tu voz y cuál es la voz que has fabricado para que te acepten. Fíjate en los detalles. Cuando estás solo y piensas en algo, puede que tus ideas fluyan con crudeza, incluso con cierta violencia. Pero cuando ese mismo pensamiento intentas decirlo delante de un grupo, lo editas, lo suavizas, lo mutilas, y ahí sucede el crimen silencioso. Tu autenticidad es asesinada por tu miedo a quedar fuera. Poco a poco, dejas de tener pensamientos propios. Ya no piensas para entender, piensas para agradar. Ya no sientes para vivir, sientes para encajar. Y en ese punto, ya no eres tú. Eres una versión fabricada por las exigencias de los demás. Lo que Diógenes comprendía, y que hoy parece casi una blasfemia, es que la mente pierde filo cuando se acostumbra a estar rodeada. La multitud no te exige claridad, te exige obediencia. No quiere que pienses con fuerza, quiere que pienses con suavidad. Y tú, buscando ser aceptado, te entregas a esa suavidad que al principio parece comodidad, pero en realidad es un veneno lento. La lucidez se oxida cuando se guarda en cajas sociales. Aquí es donde entra lo verdaderamente inquietante. Cuanto más sociable eres, más se debilita tu capacidad de confrontar tu propia vida. Porque la multitud es un anestésico. Entre risas, conversaciones vacías y validaciones rápidas, logras no enfrentarte nunca al espejo, y así, la vida se convierte en una distracción continua. Te rodeas de ruido para no escuchar tu silencio. Te rodeas de caras para no mirar la tuya. Crees que vives, pero en realidad, solo evitas vivir de verdad. Quieres un ejemplo brutal.
Observa a cualquier persona que no soporta estar sola ni 10 minutos, siempre con música, con el móvil, con alguien al lado, con la televisión encendida. No porque disfrute de todo eso, sino porque teme lo que puede encontrar si el silencio la atrapa. Y ahí está el punto clave. La soledad no es el vacío, es el espejo más honesto que existe. Quien huye de ella, huye de sí mismo. Diógenes lo sabía. Por eso despreciaba los rituales sociales. Por eso escupía sobre las apariencias. No era un loco marginal. Era alguien que entendió la mecánica más peligrosa de la mente humana. Que buscamos la compañía no por amor a los demás, sino por miedo a nosotros mismos. Y aquí viene la pregunta que te incomodará durante días. ¿Cuánto de lo que haces es auténtico? ¿Y cuánto es solo una estrategia para no sentirte solo? El grupo te da calor, sí, pero también te roba fuego. Y cuanto más dependes de ese calor ajeno, más incapaz te vuelves de encender tu propia llama. Por eso la verdadera fortaleza no está en ser aceptado por todos, sino en sostenerte incluso cuando nadie aplauda. Y eso, aunque duela, significa aprender a estar solo sin derrumbarte. No lo olvides. Lo que la sociedad llama ser sociable, muchas veces no es más que una forma elegante de ser esclavo. Lo más oscuro de esta dependencia hacia la aprobación social es que no solo transforma lo que piensas, sino que deforma lo que eres capaz de percibir. Cuando te acostumbras a vivir bajo la mirada de otros, tu percepción de la realidad deja de ser directa y se convierte en una constante reinterpretación de lo que ellos podrían opinar. Tu vida deja de estar hecha de experiencias y se convierte en un teatro de apariencias. Y aquí está el detalle perturbador. Cuando ves el mundo a través de la mirada de los demás, pierdes la tuya. Es como si tus ojos se apagaran y prestaras tu visión a una multitud que nunca va a mirar por ti. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo al juicio público cambia incluso tu memoria? Piensa en ese momento incómodo, en el que dijiste algo torpe, una frase que hoy aún te atormenta. En tu cabeza, aquella escena se repite con un dramatismo insoportable, como si todos estuvieran recordando cada palabra. Pero si fueras honesto, sabrías que nadie se acuerda. Nadie lo tiene en mente, porque la mayoría de las personas están demasiado ocupadas intentando sostener su propia fachada. La paradoja es que cargamos con recuerdos que los demás ya han olvidado. Y esos recuerdos actúan como cadenas invisibles que nos hacen obedecer un tribunal que ya ni siquiera existe. Ese tribunal social, ese jurado que nunca se sienta frente a ti, pero que tú imaginas en todo momento, es el mecanismo más cruel de la domesticación humana. Diógenes lo entendió. El poder de la sociedad no está en las leyes escritas ni en las costumbres externas, sino en esa voz que tú mismo instalas en tu cabeza para juzgarte cada vez que haces algo distinto. Es como un parásito psicológico que ya no necesita estar afuera para controlarte, porque se ha infiltrado en tu interior. Y esa es la estupidez a la que él se refería. No a la falta de inteligencia, sino a la rendición voluntaria de la mente frente al eco del grupo. Ahora quiero que imagines algo. Un mundo sin espectadores. Nadie mirando, nadie juzgando, nadie aplaudiendo. Solo tú. ¿Qué harías distinto? ¿Qué cosas dirías que nunca te atreves a decir? ¿Qué sueños retomarías sin miedo a la burla? La respuesta a esas preguntas es, en realidad, tu auténtica vida. Todo lo demás es ruido. Un decorado que construiste para sobrevivir, no para vivir. Pero como llevas tanto tiempo dentro de ese teatro, ya ni siquiera recuerdas cómo suena tu verdadera voz. El problema es que hemos confundido compañía con valor. Creemos que estar rodeados nos da fuerza, cuando en realidad es al revés. Cuanta más gente necesites alrededor para sentirte válido, más vacío estás por dentro. Lo que la sociedad llama carisma, muchas veces, no es más que una habilidad para esconder inseguridades bajo un disfraz de simpatía. Y la gente lo aplaude, claro, porque todos necesitan el mismo disfraz. Pero detrás de cada sonrisa forzada, hay un miedo brutal. El miedo a ser invisible, a no contar,
a ser irrelevante. Y aquí quiero que prestes atención, porque esto duele. La obsesión por ser relevante es lo que más te encadena. No hay mayor esclavitud que vivir atado al deseo de ser recordado, aprobado o comentado. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que alguien te ignora, sientes que te desmoronas. Te acostumbras tanto al aplauso que cuando falta, crees que has desaparecido. Pero no es que hayas desaparecido, es que nunca aprendiste a sostenerte sin espectadores. Lo interesante es que esa vulnerabilidad es precisamente lo que los demás usan para manipularte. Quien sabe que dependes de su aprobación, tiene tu voluntad en sus manos. Basta con un gesto de desaprobación, una mirada de desdén, y ya estás cambiando tu comportamiento para recuperar su sonrisa. Esa es la forma más sutil de control social. No cadenas físicas, no grilletes, sino el chantaje emocional de la aceptación. El esclavo más dócil no es el que teme el castigo, sino el que teme no ser querido. Por eso Diógenes fue tan radical, no porque disfrutara de la marginación, sino porque comprendía que solo quien se atreve a perderlo todo frente al grupo puede ser verdaderamente libre. Mientras te importe la opinión de los demás, ellos tendrán la llave de tu mente, y esa llave se convierte en un arma que cualquiera puede usar contra ti. Un jefe, una pareja, un amigo, incluso un desconocido en Internet. Basta una palabra para quebrarte, porque nunca aprendiste a sostenerte solo. La sociedad actual lo lleva al extremo. Vivimos intoxicados por redes sociales que funcionan exactamente bajo este mecanismo. Un escaparate permanente, donde mostramos versiones editadas de nosotros mismos y esperamos recompensas inmediatas en forma de aprobación, likes, comentarios, seguidores, una validación que parece dulce, pero que actúa como una droga. Necesitas cada vez más para sentir lo mismo, y cuando falta, caes en un vacío insoportable. Y lo peor, la imagen que creaste para ellos, ya no puedes abandonarla, porque se vuelve tu cárcel. Te conviertes en el guardián de una identidad que ni siquiera te representa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir vendiendo tu libertad por una palmada en la espalda? ¿Cuántas veces más vas a repetir lo que otros quieren escuchar, mientras tu verdadera voz se pudre en el silencio? Porque esa es la gran tragedia. No es que no tengas pensamiento propio, es que lo silencias cada día hasta que empieza a morir. Y cuando lo pierdas del todo, ni siquiera notarás que ya no eres tú quien piensa, sino la multitud que piensa en tu lugar. Ahora, escucha con atención, porque aquí viene la parte que no querrás aceptar. Cuanto más necesites ser aprobado, más pequeño te volverás por dentro. Tu miedo será tan grande que cualquier palabra podrá derrumbarte. Pero si te atreves a estar solo, si soportas el vértigo de tu propia compañía, algo increíble sucede. Recuperas tu fuerza. Descubres que no necesitas a nadie para validarte, que tu voz tiene peso aunque nadie la escuche, que tu vida tiene sentido aunque nadie la aplauda. Esa es la verdadera libertad intelectual. Hablar sin pedir permiso, pensar sin censura, sentir sin maquillaje. La multitud seguirá gritando, claro. Seguirán intentando arrastrarte a su nivel, porque tu independencia les hiere. Les recuerda lo que ellos no se atrevieron a hacer. Pero en ese momento, tú ya no serás un esclavo. Habrás entendido la lección que muy pocos aceptan. La soledad no es el fin, es el inicio de una vida donde ya no eres marioneta del aplauso, sino dueño de tu silencio y de tu verdad. Y ahí, justo ahí, es cuando el miedo se transforma en poder. Porque cuando aprendes a vivir sin la aprobación de nadie, ya no hay cadena capaz de sujetarte. Y aquí es donde todo se pone realmente serio. Si has llegado hasta este punto, significa que dentro de ti hay una parte que ya está cansada de ser un reflejo, que sospecha que la vida no puede reducirse a ser aplaudido o criticado como si fueras un actor en un escenario. Significa que tu mente ya está buscando una grieta por donde escapar de la multitud.
Y esa grieta es peligrosa, porque una vez que la veas, ya no podrás volver a fingir que no existe. Ya no podrás seguir sonriendo cuando quieras gritar, ni seguir callando cuando tu verdad te queme la garganta. Y ese, aunque duela, es el principio de la liberación. Lo más fascinante es que cuando empiezas a caminar este camino, todo se distorsiona. Lo que antes parecía importante pierde peso, y lo que ignorabas se convierte en el centro. La aprobación ajena se vuelve ruido de fondo, y la voz que antes enterrabas empieza a rugir con una claridad que asusta. Descubres que la soledad no era un vacío, sino un arma que corta todas las cadenas que nunca supiste que llevabas puestas. Y entonces entiendes lo que Diógenes supo hace siglos, que vivir en autenticidad es más incómodo, más solitario, pero infinitamente más verdadero que vivir encadenado a las sonrisas falsas de los demás. Y ahora quiero que te preguntes algo, sin excusas ni distracciones. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar encajar un solo día? ¿Qué pasaría si fueras brutalmente honesto con lo que piensas, aunque incomodes? ¿Qué pasaría si aceptaras la posibilidad de quedarte solo, pero con la certeza de no traicionarte más? Te voy a decir qué pasaría. Empezarías a recuperar una libertad que nadie podrá quitarte jamás. Y cuando alguien te critique, ya no será un ataque. Será un recordatorio de que estás vivo, de que tu voz no pertenece a nadie más que a ti. Esta es la conclusión que quiero que te lleves. La sociedad nunca dejará de intentar moldearte, pero tienes el poder de decidir si entregas tu mente o la proteges como el tesoro más sagrado. Cuanto más dependas del juicio ajeno, más vulnerable serás. Cuanto más te atrevas a sostenerte en soledad, más invulnerable te volverás. No es un camino fácil, pero sí es el único camino hacia la lucidez real. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya no puedes mirar tu vida de la misma manera. Antes de irte, quiero proponerte algo. Suscríbete, porque aquí vamos a seguir destrozando esas cadenas invisibles que te mantienen en piloto automático, y no querrás perderte lo que viene. Y en los comentarios escribe una frase. Prefiero ser libre que aceptado. Esa será nuestra señal, la marca de los que ya no se conforman con vivir dormidos.